Bueno chicos, buenos días a todos los que están conectados. Si hay más personas que se conecten, van a ir entrando a medida que vamos avanzando, pero ya no podemos hacer más en el mismo tiempo. Ya, Eh, como les comentaba en la clase pasada, hoy día vamos a seguir viendo lo que es la carpeta de preproducción. ¿Ya? Si bien la primera clase vimos el paradigma, la escaleta y la carta Gantt, ahora vamos a seguir con el storyline, la sinopsis y el storyboard. Vimos la carta Gantt, ¿cierto? Y como les decía, ahora vamos a ver lo que es el storyline y sinopsis. Lo primero que vamos a ver va a ser el storyline, ¿ya? El storyline es súper simple, tal como dice ahí en la esquina, es contar la historia, la misma historia que nosotros estamos creando para hacer nuestro cortometraje, pero en 5 líneas, ¿ya? Es un resumen súper cortito de lo que es nuestra historia. ¿Para qué sirve el storyline? Básicamente el storyline lo que sirve es para, por ejemplo, cuando ustedes presentan sus historias a la persona que quiere ver este cortometraje, ¿ya? Presentan sus guiones, lo primero que van a ver va a ser el storyline, ¿ya? Entonces, van a leer en 5 líneas de qué se trata la historia y van a decir, ah, está interesante, quiero ver la sinopsis, ¿ya? Y nos va a dar paso a la sinopsis. La sinopsis es un poquito más larga, si bien igual es un resumen, pero es un poquito más larga, es la continuación del storyline, ¿ya? Entonces, como les decía, el storyline básicamente es realizado para llamar la atención del lector en este caso, que todavía no ve nuestro cortometraje, pero está leyendo nuestros guiones. Entonces, lo primero que se le entrega, el storyline. ¿Ya? ¿Cómo se hace un storyline? Primeramente, como les decía, es contar la historia en 5 líneas. ¿Ya? Nada más que 5 líneas, porque si no, pueden ser 5, 6, pero si nos pasamos más de eso, se convierte en una sinopsis. Entonces, es lo más acotado posible, ¿ya? Dentro del storyline vamos a tener que contar qué ocurre, a quién le ocurre, dónde ocurre y por qué ocurre, ¿ya? Acá vamos a nombrar a nuestro personaje principal, ¿cierto? Vamos a conocer el conflicto central de la historia. A ratos vamos a conocer lo que es la época, ¿ya? Hay veces en que no es necesario tanto poner la época, pero si ustedes quieren agregarla, pueden poner la época en la que se está desarrollando el storyline, o la historia, o el, el rodaje que vamos a tener después, ¿cierto? Esta historia se narra en presente, ¿ya? Y se narran las acciones. Como acá tenemos un ejemplo, ¿ya? De storyline, como les decía, son solo 5 líneas en que vamos a resumir nuestra historia. Por ejemplo, año 1890, cercanías de Chillán. ¿Se fijan? Nos menciona el año, nos menciona dónde, nos menciona quién, Juan de Dios, ¿cierto? En el año 1890, cercanías de Chillán, Juan de Dios nos describe un joven inquilino que es expulsado de las tierras por el hacendado Gregorio Elizondo. Tras la muerte de su padre, se une un grupo de bandidos. Luchan contra otras bandas de cuatreros y asesinos e injusticias sociales. Eh, Lucha que termina con la vida de algunos y con Juan de Dios escapando hacia la Araucanía. ¿Ya? Se fijan que es a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, lo que se trata, el resumen de una historia gigante, ¿ya? Eh, no sé si ustedes alcanzaron a ver las películas que se vendían antes que ahora encontramos todo por internet, pero antes vendían unas películas que venían en cajitas, y esas cajitas en la parte de atrás
traía un tipo sinopsis, que era como un resumen bien cortito, que nos dejaba como la intriga de qué se trataba la película, así como por ejemplo, eh, no sé, dos chicas se adentraron en el bosque para saber qué, eh, porque habían muchos gritos y no saben lo que va a suceder porque se esconde un mal terrible, no sé. ¿Se fijan? Es como dar a conocer un poco de la historia, pero dejando como enganchado, por decirlo de alguna forma, al lector, en este caso. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto al storyline? Porque si se fijan, el storyline es súper cortito y es súper simple. No tiene como mucha... Más que nada, ustedes tendrían que anotar como la estructura que debería tener un storyline. Anotar que debe ser escrito en 5 líneas, eh, identificar, o sea, o escribir qué ocurre en la historia, a quién le ocurre, dónde ocurre, por qué ocurre, ¿cierto? Identificar al personaje, como lo decíamos acá, por ejemplo, se menciona el personaje principal, ¿cierto? Eh, Se menciona cuál es el conflicto central, que en este caso vendría siendo que como murió su papá, él se une a un grupo de bandidos y hacen cosas malas, ¿cierto? Eh, la época, ¿cierto? Y no olvidarse de escribirlo en presente, ¿ya? O sea, como si estuviera pasándole en ese momento al personaje, ¿ya? Esas cosas tendrían que anotar ustedes para después tenerlo en cuenta al momento de hacer su storyline. Mire, por ejemplo, acá tengo otro ejemplo. William es un experimentado detective a punto de jubilarse. Le es asignado el último caso de su carrera: atrapar a un sádico asesino en serie que asocia sus crímenes con los pecados capitales. ¿Ya? Sommer sigue las pistas junto al joven e impulsivo detective Mills, enfrentándose a sus propios demonios mientras recorre la telaraña tejida por el asesino, John. Cuando quedan cara a cara con él, son desafiados a una nueva encrucijada: la locura o la justicia. Se va entendiendo así como más o menos el ejemplo del storyline, ¿cierto? Simple, 5 líneas: qué, quién, dónde, por qué. ¿Ya? Ya. Entonces eso sería lo que es el storyline. Ahora pasaríamos a ver lo que es la sinopsis. ¿Ya? La sinopsis, más conocida como sinopsis argumental, es la que vamos a ver nosotros. ¿Ya? En esta sinopsis vamos a reconocer lo que es el protagonista, ¿ya? La sinopsis también es un resumen, pero en esta sinopsis argumental vamos a encontrar lo que es el inicio, desarrollo y desenlace, ¿ya? Vamos a conocer el final, pero todo esto va a ser, como va a ser un resumen, va a ser hecho solo en media página, ¿ya? O sea, vamos, por ejemplo, a abrir el Word, vamos a escribir la historia en media página, ¿ya? Y eso después, por ejemplo, obviamente ustedes lo pueden copiar, pegar en otra parte, ya sea en Premiere o perdón, en Illustrator, ya para después agregarle algún tipo de diseño acorde a sus documentos. Por ejemplo, si van a hacer alguna historia de terror, hacerle un diseño de terror a sus documentos, ¿cierto? O si van a hacer una historia, no sé, pues, el diseño va acorde a lo que ustedes vayan trabajando, o a la historia que ustedes vayan trabajando, ¿ya? Bueno, como les decía, la sinopsis es otro resumen,
pero escrito en media página. Si bien el storyline eran 5 líneas, ahora nos extendemos un poco más a media página. ¿Ya? En la sinopsis argumental vamos a conocer nuevamente a los personajes, ¿ya? El protagonista, ¿cierto? Algunos de sus compañeros, ¿ya? Vamos a conocer los sucesos de la historia, ¿ya? El conflicto, qué es lo que pasa, dónde pasa, ¿ya? Identificar siempre dónde ocurren estas cosas y cuándo, ¿ya? Es parecido al storyline, pero un poco más extenso, un poco más detallado, pero solo un poco más detallado, porque sigue siendo resumen al fin y al cabo, ¿ya? Se escribe en tercera persona, ¿ya? No se escribe así eh, como en primera persona, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay casos de chicos que escriben su historia así como si la estuviera narrando él mismo, ¿ya? Aunque ustedes quieran darle esa intención en la grabación, ¿ya? Así como hay películas donde el mismo protagonista narra su historia, ¿ya? Así como dice, yo estaba sentado bajo el árbol cuando de pronto me cayó una manzana en la cabeza, no sé, ¿ya? Se puede hacer eso, pero en la sinopsis, de todas formas, se escribe en tercera persona, ¿ya? No se escriben diálogos, ¿ya? Porque recuerden que esto es solo un resumen, no se escriben diálogos, no se escriben diálogos, tampoco son descripciones, ¿ya? Siempre es un relato, solo un relato. Y como les decía, se escribe en media página tomando en cuenta el final de la historia, ¿ya? No se deja el final inconcluso como para que, no sé, dejar que la persona se disfrute así como viendo para encontrar el final, no, acá sí escribimos el final, ¿ya? Escribimos inicio, desarrollo y final. Bueno, entonces, para los que se están integrando, se integraron hace poquito, le doy buenos días, espero que estén muy bien y haciendo un resumen así chiquitito, hoy día lo que estamos viendo es la sinopsis, storyline y vamos a ver el storyboard, ¿ya? Eh, el storyline, como les decía, es una historia contada en 5 líneas, donde vamos a saber qué ocurre, a quién le ocurre, dónde ocurre y por qué ocurre, ¿ya? Se conoce el personaje principal, el conflicto central, la época en la que se desarrolla y es contado en presente. Después la sinopsis es un resumen aproximadamente de media página, ¿ya? Sinopsis argumental, donde conocemos el inicio, el desarrollo y desenlace de la historia, pero como un tipo resumen, solo en media página. También conocemos a los personajes, ¿cierto? Los sucesos, los conflictos, dónde ocurre, cuándo ocurre, conocemos al protagonista, se narra en tercera persona, no se pueden escribir ni diálogos, ni descripciones, ¿ya? Es importante, igual chicos, nosotros vimos en la clase pasada, vimos el argumento, ¿cierto? O el paradigma de los 3 actos. Eh, en el paradigma tampoco van diálogos, ¿ya? Para que tengan eso en cuenta. Si bien el paradigma ya, la historia es contada en una página, ya si la historia se desarrolla un poco más, eh, una página mínimo, máximo 2, ¿ya? Pero tomando en cuenta que tampoco se escriben diálogos y también se escribe en tercera persona, para que lo tengan en cuenta al momento de realizar su paradigma, ¿ya? Eh, sí, Giselle nos escribió por el chat si es que la historia o los documentos que estamos trabajando ahora es para el posterior cortometraje, sí. Ya lo vamos a empezar a trabajar desde ya porque si no sería demasiado trabajo
hacer documentos para una historia y después para el cortometraje cambiar la historia y hacer todos los documentos de nuevo, sería demasiado y no alcanzaríamos en cuanto a tiempo ni nada de eso. Así que bueno, sigamos. Eh, Otra pregunta, ¿y el cortometraje puedo ser yo misma uno de los personajes? Sí podría ser una de la misma, pero sería lo ideal que, por ejemplo, si vas, no recuerdo, Giselle, si vas a trabajar con otras personas o lo vas a hacer sola, porque puede ser el protagonista, pero lo ideal sería que tú grabes porque eres tú la que sabe hacer los encuadres, estás aprendiendo a hacer movimientos de cámara y todas esas cosas, entonces lo ideal sería que tú lo grabes, a menos que lo grabes eh, ay, se me fue, como plano subjetivo, ya como que tú estás viendo a través de la cámara. ¿Ya? Eso sería como una opción, pero lo ideal sería eh, que que tú grabaras porque se supone que tú estás aprendiendo a hacer los planos, ángulos, movimientos de cámara, las reglas de composición y todas esas cosas es lo que estamos aplicando a cuando grabamos. ¿Me entiendes? Ya. Decíamos la storyline, sinopsis y finalmente tenemos lo que es el storyboard. ¿Ya? Eh, el storyboard, como no sé si ya lo conocen antes, pero es narrar nuestra historia a través de imágenes, ¿ya? En esta parte, yo no necesito que me hagan un tremendo dibujo, no, pueden incluso hacer monitos de palo. Lo importante es conocer, es tener una idea bien clara, más que el que lee ustedes mismos, ¿ya? Tener una idea bien clara de cómo va a ser la escena, porque muchas veces uno lo tiene en la cabeza y se la imagina, pero no se da cuenta hasta que la ve, cómo sería, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Tener la idea más clara todavía, entonces vamos a hacer un dibujo, ¿ya? La primera escena, yo voy a hacer, por ejemplo, este va a ser el tipo formato. Acá vamos a hacer nuestro dibujo, vamos a poner el número de la escena, ya el dibujo, 1, y vamos a poner en plano general, el movimiento de cámara, el ángulo y una breve descripción. ¿A qué me refiero con esto? Acá vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo. Está la imagen, ¿cierto? Y dice, en plano general, padre e hija comprando entradas. Se fijan que es muy breve la descripción. Padre e hija comprando entradas. Se asume que es en el cine, porque ahí dice cine, ¿cierto? Después dice, plano medio, padre e hija comprando entradas. Siguen comprando entradas, ¿cierto? Porque siguen en la misma escena. Después, plano medio, padre e hija entrando al cine. Ya comenzamos a ver cuando empiezan a entrar al cine. Después, plano medio, padre e hija se sorprenden no sé qué dice, de la tienda, ¿ya? Pero se fijan que es una descripción súper breve, no es que ustedes tienen que escribir un tremendo texto o copiar y pegar, no, simplemente lo que pasa en la escena. En esta escena, Juanita se levanta. Es como se pueden apoyar de la escaleta, en esta parte se pueden apoyar de la escaleta. ¿Ya? Ustedes van a la escaleta, la miran y dicen ya, en la primera escena Juanita se levanta, ya, ¿en qué plano iba a ser eso? Y ahí ustedes anotan, plano, ¿cierto? Tanto, uno, plano tanto, en movimiento tanto, Juanita se levanta. Y automáticamente se pasan a la siguiente imagen. ¿Se fijan? Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos el dibujo, el número de escena, esto no es necesario porque es la cantidad de planos, ¿ya? O el plano 1, plano 2, plano 3, plano 4, es como más que nada un orden correlativo, ¿ya? Pero me interesa que pongan el número de la escena, por ejemplo, escena 1.
Después puede ser en la misma escena uno, ¿ya? Puede ser escena uno, pero en diferentes planos.